Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la obra de Alejo Carpentier, escritor cubano, muy influyente en todo lo que se conoció posteriormente como el boom, pero por razones que desconozco, no ha sido tomado en cuenta últimamente y al menos poco leído. Dos de sus libros ya los reseñé aquí. Sin embargo, vamos a dar un paso sobre su obra. Vamos a comentar rápidamente 8 libros de él y sobre todo un poco de su estilo, que es muy característico y que a veces puede dificultar su lectura, o al revés, puede hacer que uno la disfrute. Bueno, empezamos. Carpentier fue un escritor cubano que murió en 1980, que tenía varias características. La primera es que siempre se inspiraba en acontecimientos históricos para narrar lo que él quería narrar. La segunda era su gran bagaje cultural, que introducía en todas sus obras las referencias culturales, sobre todo de los primeros, la primera mitad del siglo pasado, haciendo incluso referencia a acontecimientos tanto históricos como culturales de varios siglos. Y lo otro es su forma peculiar de narrar, en donde él introducía precisamente lo que quería decir con una serie de referencias culturales o históricas que enriquecían mucho su obra, pero a su vez las podría dificultar en algunas personas. ¿Por qué digo esto? Porque él, al hacer las referencias culturales, él no se detenía a explicarlas. Él daba por supuesto que uno tenía la capacidad de entenderlas, y si no, pues tendría que buscarlas. Un poco al tipo Borges o Alfonso Reyes, en donde está implícito en su narración todas aquellas referencias. Después voy a abundar un poco en su estilo. Alejo Carpentier fue un gran novelista. Escribió 8 o 9 novelas y alrededor de un volumen de cuentos. Además tiene una serie de ensayos, porque él realmente le gustaba mucho la música. De hecho, mucho de su obra utiliza el barroco musical, el contrapunto, para ilustrar sus puntos de vista. De hecho, tiene un libro que se llama El músico que llevo dentro, ¿no? Y entonces esta técnica musical la aplicó mucho a su obra y le da una dimensión diferente a lo que se conocía. Vamos a empezar a narrar algunas de sus obras. La primera novela que escribió, y uno de sus libros, digamos, más difundidos, se llama El reino de este mundo. Esta fue escrita o publicada, más bien dicho, en 1949, y narra el levantamiento de los esclavos negros en Haití, sucedido pues a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Obviamente un levantamiento lleno de violencia, que de alguna manera Carpentier lo ve a través de un personaje que ve cómo se da este levantamiento, cómo se genera el reino. Por eso se llama El reino de este mundo, o sea, un reino que cae en manos de una persona que se llama Henri Christophe, y cómo este rey se hace del poder en Haití y de alguna manera pues reproduce los mismos mecanismos de opresión que el pueblo tiene. En la narración, que está basada en un hecho histórico, también lo mezcla con una serie de creencias africanas y de hechos sobrenaturales o mágicos que no tienen ninguna explicación. Y va hilando precisamente esas tres formas de narrar, o sea, la histórica, la de las creencias y supersticiones de los personajes africanos, y los eventos sobrenaturales que no tienen explicación, de una manera muy amena. Y bueno, pues como está basada en un hecho histórico, narra precisamente el reino de Henri Christophe y su caída, y cómo afecta precisamente a los levantados a través de esta persona que va siendo testigo de los acontecimientos históricos, que se llama Noel, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Es una novela corta. Sin embargo, abre las puertas a varias reflexiones. Fue el primer libro donde se habló de lo real maravilloso, y que abre las posibilidades posteriormente a muchos escritores latinoamericanos de su explotación.
Pero lo que hay en el fondo también es una gran reflexión sobre el poder y sobre la opresión, porque si vamos leyendo el libro damos cuenta que sí es cierto, a través de una revolución y el levantamiento se derroca a los poderosos y se pone a otras personas, pero estas personas no acaban con la injusticia, sino más bien sustituyen a los antiguos poderosos. Yo creo que también es importante la forma en que Carpentier resume estas ideas y dice que, o es una posible conclusión de que pues lo más importante está en la resistencia y el conocimiento histórico, para evitar precisamente que la gente tome el poder y solo sustituya y reproduzca los mismos mecanismos de dominación y opresión. Es un gran libro. Es un libro corto, no tiene más de 150 páginas, pero es un libro fundamental en la literatura latinoamericana, muy poco mencionado por los autores, pero que abrió las puertas pues a muchos escritores. Y les recomiendo mucho este libro, léanlo y comentémoslo. El segundo libro que vamos a platicar es Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que fue publicado en 1953 y que incluso en el canal ya tenemos una reseña, así es que voy a ser muy breve. Yo creo que este libro ha sido el más influyente en la literatura latinoamericana, sobre todo de los autores de los 60, 70. El mismo Mario Vargas Llosa, dentro de los 5 libros imprescindibles de América Latina, pues lo ponía en primer lugar. Como ustedes saben, y lo digo en la reseña, pues se trata de un músico que vive en Nueva York y que aprovecha un encargo que le hace un museo para ir a buscar un instrumento musical en un país de América, de Sudamérica. Y él aprovecha esto para irse con su amante y disfrutarla en este país. Sin embargo, durante su estancia en este país estalla una revolución, lo cual pues inhibe todas las actividades que él tenía programado hacer con su amante, y a regañadientes pues toma su misión original, que es buscar este instrumento musical a través de un viaje hacia la selva por el Orinoco. Como dije, pues en ese viaje Alejo Carpentier lo que hace es como el regreso a lo primitivo, a las raíces del artista, porque él es un artista muy frustrado que vive en Nueva York, y entonces este viaje pues lo va empapando de sus orígenes y sus raíces, y lo va alejando precisamente de aquellas cosas que lo nota desde el punto de vista artificial en términos de lo que es generar su arte. Este es un gran viaje iniciático de la cultura. En el libro pues viaja y tiene que regresar, y hay una gran reflexión sobre lo que es la originalidad y la creación artística. Y sobre todo hay una gran reflexión sobre esta parte de la creación artística, de la imposibilidad del artista de regresar a sus raíces cuando ya ha sido contaminado, digamos, por el arte europeo o occidental, como le quieran llamar. Este libro, además de ser muy reflexivo, es una gran también, es muy ameno, y de alguna manera nos vamos empapando de cómo vamos regresando a las raíces a través del viaje que hace el músico por el Orinoco. Aquí también este libro es muy importante porque, digamos, a diferencia de Rómulo Gallegos en Canaima, o de José Eustacio Rivera en La Vorágine, donde el principal personaje es la selva, e incluso en La Vorágine dice, y la selva se los tragó. Aquí no, aquí la selva y lo tropical es el marco que permiten este viaje a través de la cultura y los valores reales de cada uno de los personajes. Este libro se los recomiendo. Yo creo que si no han leído este libro, pues están en falta, porque es una de las grandes obras de la literatura universal y en especial de la literatura de América Latina.
Se lo súper recomiendo, por favor léanlo. El siguiente libro que vamos a platicar de Carpentier es un relato más que el libro, que se llama El acoso. El acoso trata precisamente de un perseguido político que está huyendo precisamente de los poderosos dentro de una dictadura. Aunque no lo dice claramente Carpentier, pues hace referencia a la dictadura de Machado en Cuba, que fue pues durante los años 40 y 50. En este relato, que es muy breve, el perseguido político se esconde en una sala, en un concierto de música, y entonces ahí está lo importante en términos estilísticos de Carpentier, porque utiliza digamos, la construcción musical de una sonata para hacer su narración. Es así que pues el personaje, a través de breves flashbacks o regresiones, va contando su historia y va reflexionando precisamente lo que le está sucediendo. Por eso se llama El acoso. Este es un libro muy corto, muy experimental, porque fue de los primeros libros experimentales en donde en donde el tiempo no es unilineal, sino hay una fragmentación de los tiempos y de los acontecimientos, que también sirvió mucho para los autores latinoamericanos posteriores. Pero también es un libro que habla precisamente pues de la violencia política que sufren las personas, de la traición y sobre todo del miedo, porque si algo tiene este libro es que todos están empapados del miedo. Es un gran relato que se los recomiendo. El siglo de las luces fue publicado en 1962. Es el libro con más difusión y más conocido de Alejo Carpentier, y es una de sus grandes obras, ¿no? Si bien Los pasos perdidos es una obra iniciática en el descubrimiento, digamos, de lo latinoamericano, de lo auténtico, de lo autóctono, de las raíces, El siglo de las luces es un gran ejemplo de lo que es la narración histórica, junto con el desarrollo de los personajes. Como ya tenemos un video de voy a hacer muy rápidamente, pues el libro trata precisamente de tres huérfanos caribeños que de alguna manera subsisten y tienen conocimiento a través de un personaje muy paradigmático, que es el gran personaje de este libro, que se llama Victor Hughes, que es un francés que llega a Cuba y que los empapa pues en todo lo que son los ideales libertarios de la Revolución Francesa. Buena parte del libro sucede en el París de los años de la Revolución, en donde se da un ambiente muy importante en términos de lo que es la masonería, las discusiones ideológicas que había ahí y los matices que había en la política entre los revolucionarios franceses, y la otra parte sucede en la Cuba. Es un libro que yo creo que todos tenemos que leer. También está basado en hechos históricos, pero sobre todo es una gran reflexión como el entusiasmo y las ganas de cambiar el mundo a través de abrazar los ideales revolucionarios o libertarios de igualdad, se va transformando en un mundo pues de violencia, de autoritarismo sobre todo, y de terror. Entonces aquellos revolucionarios que querían la igualdad, la fraternidad y la libertad se van convirtiendo en pequeños dictadores que generan mucho terror y mucho autoritarismo, ¿no? Hay un pasaje muy importante del libro que está basado en hechos reales, que cuando regresa Victor Hughes, porque Victor Hughes es un personaje real al Caribe, lo primero que descubre pues es una guillotina, ¿no? O sea, no, lo que lo acompañan no son solo los ideales, sino los instrumentos de terror. Y a través de la visión de estos tres personajes, de Esteban, de Sofía y el otro que no recuerdo, pues se va dando precisamente el entusiasmo primigenio de querer cambiar el mundo y abrazar los ideales igualitarios, y se va también dando pues el desencanto y la decepción. Y aquí vemos cómo pues cómo la revolución va devorando precisamente a sus creadores, y los va devorando de mala manera, ¿no? Es un libro fundamental de la literatura latinoamericana, lleno de referencias culturales e ideológicas,
pero además es un libro muy ameno. Yo este libro pues también es de los imprescindibles de Alejo Carpentier, porque ese es de los grandes logros, como decía al inicio, en donde hay una novela histórica inmersa en esto, pero también hay un viaje hacia lo que es digamos, la tropicalización de las ideas libertarias europeas, en donde el destino pues los acaba alcanzando y devorando. Este libro se los súper recomiendo. El siguiente libro que platicaremos es un libro muy divertido, que se llama Concierto Barroco, que fue publicado en 1974 y que además pues narra un poco, es el libro, digamos, más musical de su parte. La historia es muy sencilla, es un libro muy pequeño, creo que no llega ni a 100 páginas, en donde narra como un rico hacendado mexicano viaja al Carnaval de Venecia, disfrazado obviamente de Moctezuma, y dentro del carnaval pues él conoce a los grandes maestros del barroco, principalmente a Vivaldi, Scarlatti y Händel, y la música va contrastando luego se incorpora un esclavo negro, y todo sucede dentro del carnaval, y las discusiones que van teniendo sobre lo que es la cultura y la apreciación musical, y sobre todo el origen, digamos, o los valores, en este caso, que trae el rico hacendado. Es un libro muy musical, que habla precisamente de las claves de la música, pero sobre todo reflexiona sobre lo que es la mezcla, o como dirían, la forma en que nosotros aquí en América Latina asimilamos estos valores culturales y los diferentes estilos. Obviamente en lo que va narrando hay una serie de situaciones muy chistosas o grotescas que nos hacen reír. Este libro, la verdad, se los recomiendo. Es un libro muy chiquito, muy sencillo, que además digamos, de lo absurdo, por ejemplo, ver en el Carnaval de Venecia a alguien disfrazado de Moctezuma, de las situaciones absurdas que se muestran y que nos llevan a la risa, también hay una discusión de sonoridad y de estilos y de lo que es la vivencia precisamente de las culturas, ¿no? Voy a dejar hasta aquí estos primeros 5 libros. En un segundo video voy a narrar los 3 restantes, un poco para no hacerlo muy largo. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas anotaciones de lo que he dicho y que seguramente van a repercutir en las siguientes. Primero, el estilo de Alejo Carpentier es lo que se conoce como barroco. Es un estilo que a mucha gente le cansa, porque son párrafos muy largos, y esto lo voy a explicar por qué. Porque él, además de estar narrando, digamos, los acontecimientos históricos, porque buena parte de su literatura está basada en hechos históricos, es una forma de novela histórica, aunque no solamente. Al momento en que está narrando, tiene una serie de referencias culturales de mucha importancia. Por ejemplo, en el siglo de las luces, Esteban, que es uno de los personajes principales de los 3 niños huérfanos, padece de asma, si no recuerdo. Entonces es un niño enfermo y sale poco. Y digamos, mientras va narrando precisamente la situación física de Esteban, pues hace referencia a la Roca Tarpeya, ¿no? La Roca Tarpeya pues era el lugar donde los espartanos tiraban a los bebés deformes, ¿no? Y así va teniendo una serie de referencias culturales que no las explica y que le exige al lector pues cierto conocimiento o cultural. Esto es muy importante, ¿no? A diferencia de otros autores que explican el origen, para Alejo Carpentier da por sentado que su lector tiene esa cultura, y si no, pues la va adquiriendo. Entonces eso hace que estos circunloquios dentro del mismo párrafo nos vayan refiriendo a otros apuntes culturales. Esto puede hacer muy lenta su lectura, pero la hace muy disfrutable, porque nos exige como lector pues más conocimiento cultural. A él no le interesa enseñarnos, sino le interesa narrar. Eso es muy importante, y tal vez para aquellos lectores que están acostumbrados a una lectura simple se les dificulte, pero no cejen. O sea, van a ver que de alguna manera son novelas
muy interesantes, muy divertidas, sobre todo el concierto barroco, es muy divertido. El reino de este mundo, hay situaciones históricas que nos llevan pues, a lo grotesco, pero sí es muy, muy importante pues que leamos atentamente, ¿no? Más adelante voy a, terminando el segundo video, pues voy a comentarles algunos rasgos más de su escritura. Pero de estos 5 libros, por favor, léanlos. Coméntenmelos, por favor, coméntenlos, y si quieren discutirlos con mucho gusto. y esperemos la segunda parte de este video para ver los demás libros. Espero que les gusten y sobre todo denme mucha retroalimentación. Muchas gracias.